Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con lo de las clases a distancia. El día de hoy vamos a ver este, las secciones del documento de tesis que hacen falta para el trabajo final que tienen que entregar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, espérenme. Aquí está. Vamos a continuar haciendo un tipo repaso rápido de los elementos que componen un documento de tesis. En clases previas ya habíamos visto esto y nada más lo único que quiero es ubicarlos en que sepan más o menos qué tanto hemos abarcado hasta ahora el momento y qué es lo que nos hace falta. Bueno, un anuncio temprano o tempranero. Esta es la penúltima clase. Con lo que veamos en la clase de hoy, van a tener ustedes material suficiente para terminar su trabajo final, que va a llegar hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, tengo algunos de los elementos que componen una tesis resaltados con fondo amarillo. Los elementos que están resaltados con fondo amarillo son los que deben incluir en su trabajo final. Ok, entonces les recuerdo que ese trabajo final va a ser uno de los grandes parámetros que definan su calificación. Ya han estado trabajando con varias partes de él. Nada más, el día de hoy vamos a ver esta sección. Justificación, hipótesis, los objetivos y metodología. Con lo que veamos hoy, ya va a ser material suficiente para que ustedes puedan completar el trabajo final. La última clase, que sería la siguiente, de hecho, esta última clase se las voy a subir este jueves, va a ser sobre cómo hacer resultados, cómo hacer la parte de discusión, la conclusión y los anexos, pero estas 4 cuestiones ustedes no las van a incluir en su documento final. Ok, entonces a partir de hoy, ustedes ya van a tener material suficiente para completar su trabajo final, van a tener una semana más para completar la parte que hace falta, que sería lo que veamos el día de hoy. Son secciones sencillas, fáciles de redactar, así que es tiempo más que suficiente para completarlo, y si ya han avanzado en los tiempos adecuados con las secciones anteriores, pues no va a haber ningún problema para que lo terminen fácil. Ok, bien, pues vamos a comenzar con lo del día de hoy. Vamos a empezar con justificación. La justificación en una tesis o en un trabajo de investigación es una sección muy importante porque es donde ustedes van a redactar o a plasmar las razones detalladas por las que es importante que se realice este proyecto de investigación. Básicamente es donde ustedes ponen qué los motivó a hacer esta investigación. Ya habíamos dicho en clases anteriores que todos los proyectos de investigación tienen como principal motivación el corregir un problema, buscar la respuesta a algo que se desconozca, que se supone que esta respuesta va a ayudar a mejorar la calidad de vida de algunas personas de alguna manera. Entonces, aquí en justificación, ustedes tienen que plasmar eso, o sea, qué problema van a resolver, qué situación van a corregir, a qué personas van a beneficiar. Beneficiar digo indirectamente, o sea, no es como que digan, ay, pues fulanito de tal va a ganar tanto dinero con este proyecto de investigación, más bien es qué tipo de paciente se va a beneficiar de la información que ustedes realicen. Si están, por ejemplo, hablando del área biomédica, odontológica. Si es, por ejemplo, un proyecto del área social, pues qué tipo de personas se van a beneficiar con los resultados que obtengan de su proyecto de investigación. Yo creo que para ustedes va a ser muy fácil hacer la justificación porque es algo que hacen siempre. O sea, todo mundo, por lo menos en varias ocasiones a lo largo de su vida, ha tratado de justificar cosas. Son muy diversas las cuestiones que se tratan de justificar, pero básicamente es lo mismo que van a hacer aquí. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que ahorita ustedes por su edad y por
su situación económica familiar, yo creo que se han visto en la necesidad de, por ejemplo, justificar que les den permiso para hacer algo, para ir a alguna fiesta, para ir a algún lugar, o justificar para que les compren algo, ya sea un teléfono, una computadora, cierta ropa que quieran, cualquier cosa. El chiste es que cuando ustedes quieren justificar que les compren algo, que les den un permiso para algo, que los dejen hacer algo, lo que hacen, tal vez inconscientemente, pero lo hacen, es resaltar porque es importante que se haga esa cosa que ustedes quieren hacer. Entonces aquí tienen que hacer lo mismo, solo que enfocado para el proyecto de investigación. Entonces, ustedes inconscientemente ya saben cómo se hace una justificación, nada más es cuestión de que ahorita aterricen cómo hacerlo por escrito y cómo hacerlo enfocado a un proyecto de investigación. Es sencillo, solo tienen que poner atención a unas preguntas clave, como les he estado haciendo en todas las presentaciones. Entonces, por ejemplo, cuando llegue el momento de que ustedes se pongan a redactar la justificación para su trabajo final, lo que tendrían que plantearse es, por ejemplo, la respuesta del por qué debe realizarse ese proyecto. Si se trata de un anteproyecto, de un protocolo de investigación, el trabajo que ustedes van a presentar se entraría dentro de ese caso. Entonces, ¿por qué en su justificación tienen que plantearse por qué debe realizarse este proyecto de investigación? Si se tratara de una tesis donde ustedes ya hicieron todo el proyecto de investigación, ya se completó el trabajo, pero de todos modos es necesario que tengan plasmada la justificación ahí en el documento de tesis, la pregunta cambia un poquito, lo único que cambia es el tiempo en el que se formula la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué debió realizarse esta investigación o por qué fue necesario hacer esta investigación? Como lo quieran ver. Otra que podría ayudarles es cuáles fueron los motivos para realizar esta investigación en particular y no cualquier otra. Hay unas cuestiones en las que deben de poner un poco de atención ustedes al momento de redactarlas y es que deben de ser muy claros que lo que ustedes redacten como justificación no sea una continuación del planteamiento del problema. O sea, si tienen que mencionar el problema que están tratando de solucionar, pero enfocarse más que en describir el problema, en describir las ventajas de solucionar ese problema, en describir los beneficios que conlleva que ustedes atiendan este problema en este tiempo en particular, en describir qué personas, en qué circunstancias se van a ver beneficiados del conocimiento que ustedes generen con su proyecto de investigación. Y el otro punto a considerar importante es que no debe de ser una exposición de motivos, es decir, no lo hagan personal, no lo hagan así como cuando 100% como cuando están pidiendo permiso o que les compren algo, donde ahí sí es, no, es que yo necesito esto, yo lo ocupo para esto. Aquí en un proyecto de investigación se trata de redactar de forma impersonal y genérica, es decir, no van a decir, ay, pues yo necesito hacer el proyecto y pues por eso es importante que se haga. Lo que van a poner es, tantos pacientes de odontología tienen esta situación particular que no se ha solucionado, por lo que es importante hacer un proyecto de investigación que busque definir esto y esto y esto, porque eso va a beneficiar a estos pacientes al encontrar una forma más segura de tratamiento, al encontrar un tratamiento más barato, al encontrar la causa de su problema, podremos continuar investigando sobre los tratamientos más efectivos, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero no lo hagan de forma personal, no lo hagan de forma, se podría decir, egoísta, y traten de enfocarse en las ventajas de solucionar el problema y no en describir más el problema. La descripción del problema se hizo en el planteamiento del problema, tiene su sección especial. Ya aquí en justificación, a lo mejor ponen otra vez cuál es el problema, pero de forma ligera, no se enfoquen mucho en eso. Nada más digan, no, pues tal problema es muy grave en la población que tiene estas características, que es la que acude a nuestra clínica o es la que se encuentra en nuestro estado y por eso es importante encontrar una solución para este problema porque se beneficiarían tantas personas, etcétera. Ya ustedes
son libres de cómo redactar eso, pero siguiendo los parámetros que les estoy recomendando aquí. Muchos autores consideran que la justificación es donde se precisa la pertinencia o el por qué es necesario realizar esta tesis. Señalan que su adecuación al problema, con el problema de investigación, el contexto del estudio y la relación con el área del conocimiento. Es necesario también que se añadan los aportes o los beneficios derivados de esta investigación. Pues es básicamente lo que les estaba contando antes, ¿no? Entonces, esos son los puntos claves para que ustedes puedan hacer una buena justificación. Más tips, ¿cómo elaborar la justificación? Pues cuando ustedes ya se vayan a poner a redactar la justificación, deben de tomar en cuenta ciertos aspectos claves. Por ejemplo, la importancia del proyecto de investigación. De otras formas de decirlo es qué valor tiene o qué pertinencia, qué tan pertinente es hacer este proyecto en este momento, en esta situación, en estas circunstancias. Algo que siempre deben de resaltar es qué va a aportar ese proyecto de investigación, qué respuestas va a conseguir, qué dudas va a despejar, qué información se va a conocer una vez que termine ese proyecto de investigación y para qué va a servir esa información. Eso incluye este punto de los aportes a nivel, ya sea a nivel de conocimiento, que sería la información, o a nivel práctico metodológico, por ejemplo, sería, bueno, si yo sé específicamente qué bacteria es la que está causando el problema con mis pacientes, entonces puedo hacer un tratamiento mucho más efectivo, dirigido solamente a esa bacteria, que voy a tener certeza de que tenga una mayor eficacia y que tenga menos efectos secundarios. Eso ya sería un aporte a nivel práctico o metodológico. Ya cuando ustedes dicen, si yo encuentro esta respuesta, voy a ser capaz de, por ejemplo, formular un tratamiento específico que tenga estas ventajas para los pacientes. Ahí entra en un aporte a nivel práctico, metodológico. Depende mucho del proyecto del que estén trabajando. Pero siempre háganlo, independientemente de que sea un proyecto que aporte información a nivel de conocimiento o a nivel práctico, siempre tienen que hablar sobre el valor de esta información o de estas nuevas metodologías que quieren plantear y sobre todo de las soluciones que va a ofrecer para la resolución del problema que habían señalado ustedes en el planteamiento del problema. Si se fijan, todas las secciones de la tesis van teniendo una interconexión cada vez más evidente y es importante que ustedes la sigan. Entonces, ya en planteamiento del problema, ustedes dijeron, identificamos este problema, nos dimos cuenta que no se ha encontrado la solución a esto, que está afectando a tantas personas. Es importante entenderlo por esto, por esto y por esto. Eso de es importante entenderlo por esto y por esto es lo que va aquí en justificación. En planteamiento nada más identificaban el problema, lo acotaron, es decir, dijeron, bueno, la calle es un problema a nivel mundial, por decir algo. Pero en particular en Sinaloa, en esta comunidad, en personas con estas características, la calle se comporta de esta manera y no se ha encontrado la manera de disminuir sus índices, por decir algo. Entonces, ustedes ya en planteamiento del problema acotaron de un problema general muy amplio a algo muy específico que es lo que van a investigar en su proyecto, por decir, si ese fuera el caso. Aquí en justificación lo que van a hacer es un listado de qué beneficios se va a obtener de estudiar esa porción pequeña de un problema general, qué importancia tiene, qué valor va a tener este proyecto de investigación para la comunidad cercana, qué se va a aportar, ya sea a nivel de conocimiento o a nivel práctico, y qué soluciones se pueden tener una vez que termine este proyecto de investigación. Otras cosas que les pueden ayudar a redactar las justificaciones que lo vean desde 3 puntos de vista, desde 3 perspectivas, que sería la perspectiva práctica, la metodológica y la teórica. Entonces, hablando de perspectiva práctica, se refiere, por ejemplo, a que hagan ustedes énfasis en los beneficios del estudio en cierto contexto específico, es decir, si ustedes ya habían delimitado su problema de forma correcta al momento de redactar el planteamiento del problema,
pues los beneficios también deben de ser específicos porque van a solucionar un problema muy específico. Es importante que ustedes señalen eso aquí en la justificación. Es importante que hagan que dirijan su redacción hacia los aportes que que se van a ofrecer una vez que termine su proyecto de investigación, que hagan énfasis en qué aplicación podrían tener las propuestas que generen ustedes o la resolución del problema de investigación que van a abordar. Si ustedes cuando se enfocan en la perspectiva metodológica, deben de hacer énfasis en, sería, por ejemplo, si como parte de las aplicaciones que tenga el conocimiento generado por su proyecto, lo van a traspolar a un mecanismo o a un procedimiento, ya sea clínico o metodológico, pues entonces ustedes hacen énfasis en esa parte, en la justificación, es decir, sí, como les estaba diciendo hace rato, ustedes dicen, bueno, ya identificando la bacteria específica que causa la caries o la enfermedad periodontal en esta población, vamos a ser capaces de hacer un tratamiento específico, altamente dirigido y sin efectos secundarios. Entonces, esa parte es la que ustedes deben de realizar en la justificación. Si por otro lado su proyecto lo que va a generar es conocimiento solamente, sin abordar el cómo lo van a aplicar directamente, pues entonces eso es lo que deben de enfatizar al momento de redactar la justificación. Es decir, bueno, deben de señalar, bueno, cuando se complete este proyecto de investigación se va a esclarecer las dudas sobre este tema en particular o se va a poder definir con certeza esta cuestión, se va a generar este conocimiento en particular que va a tener estas aplicaciones en el futuro. El proyecto solamente se limita a generar este conocimiento, pero en futuros proyectos se podría usar esta información para esto, esto y esto. Aquí lo importante es que ustedes digan, yo me voy a limitar a generar esta información. Más adelante, ya sea yo o sean otras personas, podremos usar esta información para estas cosas. Pero es importante que hagan ese señalamiento. Esto es básicamente la continuación de lo anterior. En la diapositiva anterior les recomendaba que que plantearan su redacción de la justificación tomando en cuenta esas tres perspectivas. Aquí ya es como más o menos cómo deben de implementarlo ya en su redacción tal cual. Entonces, si ustedes van al momento de hacer una justificación para la parte práctica, pues es importante que señalen las razones que la investigación que ustedes proponen van a ayudar en la solución de ciertos problemas o en la toma de decisiones. Al momento de atender el enfoque de la justificación metodológica, es donde ustedes van a dar las razones que van a sustentar el aporte para la utilización o la creación de instrumentos o modelos de investigación o protocolos de acción directamente con pacientes, etc. Si ustedes están hablando de la perspectiva teórica, entonces ahí lo que tienen que dar son las razones que van a argumentar el deseo de verificar, rechazar o aportar ciertos aspectos teóricos de lo que se tenga duda o que no se tenga certeza de cuál sea el adecuado para relacionados con cierto objeto de conocimiento de un área particular de la ciencia. Entonces, todos ustedes son del área odontológica, pues en este último punto se trataría de, hay cuestiones del área odontológica que aún no se conocen con certeza, entonces se supone que su proyecto de investigación está enfocado a aclarar o dar certeza a uno de esos miles de datos que todavía no se tiene la certeza de cuál sea el más adecuado, cuál sea el correcto. Entonces, su proyecto de investigación está diseñado para darle certeza a uno de esos datos sobre los que no se tiene todavía. Es importante que ustedes lo señalen aquí en la justificación. Al momento de que
ya estén redactándolo y que estén escribiendo la justificación, pues lo que tienen que hacer es incluir argumentos que avalen la importancia y el interés sobre este tema o sobre este proyecto de investigación. Se trata de que ustedes pongan razonamientos que ayuden a responder a la pregunta de ¿y para qué vamos a llevar a cabo este proyecto de investigación? Este, sobre todo que realcen o señalen con énfasis los beneficios que que se pueden reportar una vez que se tengan los resultados de su proyecto de investigación. Y ahí también es muy importante que, como les había dicho anteriormente, señalen quiénes van a ser los posibles beneficiados. Esto puede ser directamente, indirectamente, a corto, mediano y largo plazo. De, es- Entre más ahonden en esto, más sólida va a ser su justificación y mejor es. Si ustedes dicen, pues se va a beneficiar la comunidad de tal parte, o sea, a lo mejor algunos lo pueden considerar suficiente, pero si hay otra persona que va a tener un proyecto de investigación muy relacionado y en su justificación pone, bueno, se va, la información de este proyecto va a beneficiar a las personas de esta comunidad, pero los datos también se pueden extrapolar a todas las personas que tengan estas características que ya lo hacen más general, llama más la atención y es una justificación mucho más sólida. A todos nosotros nos dicen que, por ejemplo, cuando planteamos un proyecto de investigación, eh, le tenemos que poner mucha atención a la justificación porque, pues, ustedes ya lo han visto, para ejecutar o realizar un proyecto de investigación se necesita dinero. Entonces, una de las formas de obtener dinero para hacer una investigación es solicitar financiamiento, ya sea en las universidades o en los institutos del país que apoyan la investigación. Y esto se hace por concursos, literal. Que tú planteas tu proyecto y dependiendo de qué tan bien, qué tan buena o clara redacte la justificación, ellos dicen, bueno, pues este proyecto está bien planteado, está bien estructurado, me parece lógico, es un problema interesante. Y checan la justificación y dicen, bueno, sí nos conviene invertir dinero para que esto se haga, porque sí nos interesa los beneficios que ellos están señalando que van a obtener. Y de esa forma se entra directamente a competir por el dinero para que se pueda hacer el proyecto de investigación. Ustedes ahorita en esta etapa, que es una tarea de una materia, no van a competir directamente, pero pues es importante que sepan la importancia de la justificación de un proyecto de investigación. En la parte inferior de la diapositiva viene un listado de motivos que pueden incluir en la justificación. No es necesario que todos apliquen a sus temas, puse todos los más generales, pero ustedes chequenlos, vean cuál aplica al proyecto que están queriendo desarrollar y tómenlos en consideración al momento de redactar la justificación. Otra cosa que se señala es toda la idea de la justificación del proyecto de investigación va en realidad relacionada a qué valor tiene realizar esta investigación, qué valor va a tener el que se aclare o que se solucione el problema de investigación que voy a abordar. Entonces aquí en esta otra diapositiva les pongo un listado de las cosas que se valoran generalmente en el momento de plantear un proyecto de investigación. Lo clasifican en valor social, valor científico, práctico, teórico, económico, general. Igual que en lo anterior, no es necesario que su proyecto aporte en todos o que señalen un valor de cada uno de ellos, pero les puede ser de utilidad al momento de redactar su justificación. Si ustedes dicen, bueno, el proyecto que nosotros estamos planteando pues tiene valor científico, tiene valor práctico, también va a tener valor teórico porque va a generar conocimiento útil, probablemente tenga valor económico, pues ya ustedes verán cuál. Y usen esto de los valores para
el momento de redactar la justificación y digan, bueno, resolviendo este problema se van a solucionar, se van a tener estas mejoras, va a tener un impacto positivo en esta cuestión, en esto y en esto. Ya ustedes usan su imaginación para redactarlo de la forma que consideren más conveniente. La última pregunta que haría falta en este punto, considero yo, que pueden tener es, ¿qué tanto deben escribir sobre justificación? Y en realidad es poco. O sea, sí es algo muy importante, es algo que tiene mucha importancia al momento de plantear un proyecto de investigación, pero también es algo que debes de plasmar en una página o en dos a lo mucho. Entonces tienen que ser muy concisos, tienen que ser una redacción muy clara, tienen que tal vez sí pensarle muy bien qué es lo que van a poner, porque no van a tener mucho espacio para hacerlo. En realidad, la justificación con que pongan una página, dos páginas ya es suficiente. Tres páginas ya es mucho y no es aconsejable. Si ustedes tienen que ir desarrollando la habilidad de escribir lo más importante primero. Entonces, no le den muchas vueltas, no le den muchos rodeos. Analicen bien todo el contexto, vean bien qué valor tiene ese proyecto de investigación, quiénes se van a beneficiar, porque es importante y plásmalo en una página o en dos a lo mucho. Ok, vamos a pasar a la siguiente sección que nos hace falta. Esta sería la de hipótesis. De hecho, en los comentarios de algunas de las tareas, ya hubo ciertos compañeros que tenían ahí dudas con respecto a la hipótesis. De hecho, les comenté que eso lo íbamos a ver en las siguientes clases y que espero yo que aquí ahora sí les quede mucho más claro esas cuestiones que los intrigaban desde ese tiempo. Vamos a comenzar definiendo qué es la hipótesis. Básicamente, la hipótesis es una suposición lógica y provisional que se formula con el objeto de otorgar una posible explicación a un fenómeno y que necesita una validación o descarte en el contexto de una investigación científica. Probablemente de primera instancia suene un poco rara esa definición, pero pues voy a tratar de explicársela para que les quede más claro. Vámonos por partes para explicarlo un poco más, creo yo, sencillo. Entonces, lo primero es que ustedes identifiquen las palabras claves en esta definición. La primera es suposición, o sea, una hipótesis es una idea, es algo que tú crees que va a pasar, pero no tienes la certeza. Si tuvieras la certeza de que sucede o que va a pasar, pues ya dejaría de ser una hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es sobre algo que no se ha probado. Por eso tanto énfasis en decir, bueno, todos los proyectos son originales. Que sean originales significa que nadie los ha investigado antes. Si nadie los ha investigado antes, nadie tiene la certeza de que lo que ustedes estén planteando esté bien o esté mal. Por eso se va a realizar todo el proyecto de investigación para ver si lo que ustedes plantearon estaba bien o estaba mal. Eso que ustedes plantearon es la hipótesis. Es lo que ustedes piensan que es el meollo del asunto. Se dice que es lógica porque no se basa nada más en decir, ay, pues se me ocurrió, sino que esa suposición que ustedes plantean lo hacen con un conocimiento previo. O sea, lo hacen basándose en los antecedentes que han leído, en la información que han revisado y analizado con anterioridad, en todo el conocimiento que han ido acumulando a lo largo de toda su vida académica o profesional. Entonces, las hipótesis sí son suposiciones, pero son suposiciones que tienen mucha lógica o mucha certeza, casi bueno, no certeza, más bien tienen mucha tendencia a ser ciertas. Creo que esa es la forma correcta de decirlas. Porque cuando ustedes plantean una hipótesis para un proyecto de investigación, no se plantean cosas absurdas ni cosas así a lo loco, como por ejemplo decir, ay, pues si yo mezclo ácido sulfídrico con ácido clorhídrico, voy a hacer el mejor perfume del mundo y va a oler bien bonito. Cualquier persona sí lo pueden plantear como hipótesis, pero nadie lo va a tomar en serio ni nadie lo va a considerar como un proyecto de investigación viable. Cualquier persona con conocimientos básicos de química o de biología
o de perfumería, cuando ya eso me decía, oye, no manches, esto va a quedar un veneno y ni siquiera va a oler bien, va a oler horrible. Y si te lo llegas a poner, te va a lastimar, no tiene caso que se pruebe esto. Por eso una hipótesis tiene que ser lógica. Ahora, se dice que la hipótesis es provisional porque la vida de una hipótesis es desde, empieza cuando se plantea el proyecto de investigación, cuando se estructura el protocolo de investigación y termina cuando terminan el análisis de los resultados de su proyecto de investigación. Es decir, cuando ustedes están terminando su proyecto de investigación. ¿Por qué termina ahí la hipótesis? Porque en ese momento ustedes ya tienen todos los elementos para decir si esa suposición que habían hecho al principio fue cierta o no. Cuando ya ustedes pueden decir, ah, pues sí fue cierto lo que yo había planteado, mi hipótesis inicial, pues ya deja de ser una hipótesis, se convierte en una tesis. Es decir, ya es algo que está probado con evidencia científica y que ya no es una suposición de algún alumno o de algún investigador, sino que es un conocimiento generado a través del método científico y comprobado a través del método científico y por lo tanto ya es un conocimiento válido que se puede divulgar a toda la comunidad. Ok, entonces ya no, para no desviarnos tanto del tema de la hipótesis, vamos a continuar con las características que tiene la hipótesis. Viene siendo un poco repaso de la definición. Las tres características principales de la hipótesis es que una, pues es una suposición, dos, que es lógica y tres, que es provisional. Entonces no creo que sea necesario que hable un poco más de esto. Creo que ya se los expliqué lo suficientemente claro. Entonces vamos a continuar. Bueno, ahorita en este punto ya saben que son hipótesis. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo van a plantear ustedes su hipótesis? De nueva cuenta, vamos a recurrir al uso de preguntas clave, que la respuesta de estas preguntas les va a orientar mucho en cómo plantear su hipótesis. Entonces, la primera pregunta que les puede servir es, pregúntense ustedes mismos de qué trata el proyecto en el que están trabajando. O sea, ¿de qué trata su proyecto? Partiendo de esa pregunta, ustedes van a ir generando la hipótesis paso a paso. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Otra pregunta que les puede servir mucho es, ¿qué han descubierto en tu estudio? Esto es, si se tratara de una tesis de grado, que ya terminaron de hacer la parte metodológica y ya están redactando la tesis al final. Pero si no, al momento de que ustedes estén haciendo, por ejemplo, el planteamiento, el protocolo de investigación, o en su caso, como es ahorita que ustedes apenas están planteando el proyecto, no se pueden preguntar qué se ha descubierto en su estudio. Más bien lo que se preguntarían es qué se ha descubierto en los antecedentes de este proyecto, es decir, en los estudios previos. Y espero que ahorita entiendan por qué empezaron trabajando con el marco teórico y apenas van a empezar a trabajar con la hipótesis del proyecto. Porque es imposible que los ponga a diseñar una hipótesis si no tienen información sobre lo que van a trabajar. La otra pregunta que les puede ayudar a plantear la hipótesis es, ¿qué es lo que intentan probar en su proyecto de investigación o qué solución, qué problema de investigación intentan solucionar y cómo lo intentan solucionar? Con las respuestas de estas preguntas, lo que ustedes tienen que hacer es generar una frase lo más pequeña que puedan, eso es condensado y concreto, y esa frase va a ser su hipótesis. Entonces, si se fijan, por ejemplo, planteamiento del problema y justificación era una página, 2 páginas. Hipótesis es más pequeña todavía, es nada más una sola frase. Entonces, ahorita se me hizo que era necesario ponerles un ejemplo, porque muchas veces entre más pequeño es lo que nos piden, es más difícil darle, como dicen, al clavo o a la tecla correcta para que en algo tan pequeño no te equivoques. Entonces, creí que era necesario ponerles un ejemplo para que les quede un poco más claro cómo generarlo o cómo plantear una hipótesis. Entonces, yo aquí en este ejemplo me enfoqué en la
en la segunda pregunta que les señalaba antes. La pregunta es, ¿qué han descubierto en tu estudio o en los antecedentes? Es decir, los estudios previos. Y, por ejemplo, imaginen que yo quiero hacer una hipótesis para un proyecto de investigación relacionado con la melogenina, relacionado con la función de biomineralización de esta proteína. Bueno, no sé si ya lo habían visto, pero melogenina es una de las proteínas que están en el esmalte de los dientes. La melogenina no nada más participa en la mineralización del esmalte, sino que también participa durante la formación de la raíz. Y si participa durante la formación de las raíces, también participa en el desarrollo del periodonto, que son tejidos que ustedes van a empezar a conocer, creo que en el siguiente semestre, pero a lo largo de toda el ejercicio profesional, pues lo van a tener que estar viendo y sabiendo por lo menos que existen y qué son. Entonces, imagínense que quiero hacer la hipótesis para un proyecto relacionado con la melogenina y el desarrollo de las raíces, específicamente del periodonto. Entonces me pongo a ver los antecedentes o los estudios previos que se han reportado sobre el tema y señalo 3 cuestiones particulares que fueron las que más me llamaron la atención. En un artículo encontré que decían que la función biomineralizadora de la melogenina era necesaria para el correcto desarrollo de las raíces dentales. Entonces ya es un punto importante que encontré en los antecedentes. Otro artículo me dijo que la función biomineralizadora de la melogenina falla cuando la madre del niño tiene desnutrición avanzada. Específicamente cuando hay falta de calcio en la madre. Tiene lógica, pues si la proteína va a biomineralizar y no hay calcio disponible, pues es muy lógico pensar que va a fallar eso, ¿no? Entonces, eso a pesar de que es lógico, ya lo comprobaron en otro artículo de investigación y es un dato importante para mí. En otro artículo encontré, en el ejemplo, que cuando hay desnutrición avanzada, específicamente con falta de calcio, más bien que la desnutrición avanzada, específicamente falta de calcio, es algo muy común en las madres solteras que son adolescentes en las rancherías de Sinaloa. Entonces ya con estos 3 datos puedo yo generar una hipótesis o varias. De hecho aquí en el ejemplo les pongo 2 hipótesis generadas a partir de la información de esos 3 antecedentes. La primera hipótesis o la primera opción de hipótesis es la función biomineralizadora de la proteína melogenina falla durante el desarrollo craneofacial de los hijos de madres solteras adolescentes en rancherías de Sinaloa debido a la desnutrición avanzada. Otra opción podría ser la falta de nutrientes adecuados durante el embarazo provoca el fallo de la función de biomineralización de la proteína melogenina, lo que conlleva la disfunción del desarrollo radicular en sus hijos o en los niños. Ahora, hay 2 cosas que quiero que ustedes pongan atención aquí. Uno, bueno, 3. Utilizando la información más destacada de los antecedentes, se generó la hipótesis. Aquí entra en función lo de la lógica de la hipótesis, entonces te basas en cosas que ya están probadas para plantear tu suposición de lo que es lo que está sucediendo o tu hipótesis. Entonces, aquí en este ejemplo yo tomé información de 3 estudios que me hicieron generar esta hipótesis, por decirlo. Esa es la primera, que basándose de los antecedentes o de la información que ustedes tengan sobre ese tema, ustedes van a plantear la hipótesis. Y el cómo la planteen es a criterio de ustedes, pero siempre relacionado con la solución del problema que quieren investigar. También otra cosa que tienen que tener en cuenta es, la hipótesis es una frase. No hagan un párrafo, no hagan una página, solamente una frase. Puede ser una frase larga,
pero es solamente una frase. Ahora, si ustedes ponen atención aquí a los dos ejemplos, cada ejemplo tiene resaltado con otro color partes clave de su hipótesis. Por ejemplo, el primero señala que la función biomineralizadora de la proteína melogenina. La segunda señala la disfunción del desarrollo radicular. Si ustedes analizan cada uno de estos ejemplos, son ejemplos derivados de los mismos antecedentes, pero son hipótesis que, a pesar de que se parecen en cuanto a su origen, son muy diferentes porque sugieren que el enfoque principal del proyecto de investigación en el que se van a utilizar está en cuestiones diferentes. Si ustedes analizan el primer ejemplo, este, este ejemplo se utilizaría, por ejemplo, si el proyecto de investigación tuviera como objetivo el estudiar la función biomineralizadora de la proteína melogenina. Pero si nuestro objetivo fuera encontrar causas de la disfunción del desarrollo radicular o la causa principal de la disfunción del desarrollo radicular, usaríamos esta hipótesis de abajo, porque se apega más a lo que sería nuestro objetivo. Entonces aquí la hipótesis la van a generar a partir de los antecedentes, pero la van a estructurar de acuerdo a lo que ustedes quieran probar con su proyecto de investigación. Puntos a destacar al momento de redactar una hipótesis. El primero, la hipótesis se redacta de manera afirmativa. O sea, ustedes proponen qué es lo que sucede. Yo creo que va a pasar esto. Creemos que, bueno, de hecho, no, como se fijó en el ejemplo, no se pone creemos. Nada más se dice, va a pasar esto por esto. Como dándolo a entender, pero teniendo muy claro que, pues, al ser una hipótesis es algo que se necesita probar apenas. Otro punto a destacar, solamente es una frase. No hagan más de una frase. ¿No? Si ustedes ponen punto final, ahí se acaba la hipótesis. No le pongan más, no hagan dos párrafos, no hagan dos frases, solamente una. Y traten de que sea lo más concreta posible. O sea, si les digo hagan solamente una frase, no hagan una frase gigante que sea de todo un párrafo. Entre más chica sea su hipótesis, va a ser más fácil que sea clara y entendible y va a ser más fácil que sea la correcta. ¿Qué otra cosa hay que destacar? Pues que el origen de una hipótesis de la información previa que existe sobre ese campo o esa área de estudio, o también de lo que falta, la información que falta, porque acuérdense que los proyectos de investigación tienen que ser originales y se basan o se centran en lagunas del conocimiento. Entonces, de ahí es donde surge la parte de no se ha probado, pero yo creo que va a pasar así. Las hipótesis son conjeturas que intentan explicar las creencias del conocimiento sobre un tema y por ahí es importante leer revisiones de su tema de estudio o, como hicieron ustedes, haber hecho primero el marco teórico para que se empaparan en el conocimiento de su proyecto de investigación y les fuera más fácil plantear la hipótesis. Ok, entonces, pues con la información que ustedes han ido leyendo al momento de hacer el marco teórico sobre su tema de investigación, ya deberían de tener pequeños datos que les ayuden a ir planteando su hipótesis, ¿no? Entonces, hagan un ejercicio como el del ejemplo. Señalen los datos más importantes que encontraron cuando hicieron el marco teórico y con esa información planteen su hipótesis. Condénselo en una sola frase. Generalmente se busca otra forma o tip que les puede ayudar al momento de hacer una hipótesis es seguir el ejemplo o el formato de causa-efecto. Generalmente hay personas que dicen, bueno, si sucede esto,
o si se presenta esto, va a suceder esto. Y eso puede considerarse como una hipótesis. Entonces, si a ustedes se les hace más fácil, después de haber hecho su marco teórico, recurrir a ese formato, háganlo. El chiste es ya que ustedes lo intenten, que se esfuercen en hacerlo, y ya en la revisión pues se verá quién lo logró y quién no. Y les ayudaré en explicarles si les salió bien, pues nada más los felicitaría, pero si no les salió bien, pues ya les explicaría qué fue lo que les falló. Otro punto importante, no sé si sabían, pero pues hay varios tipos de hipótesis. No se preocupen, vamos a mantener las cosas sencillas con ustedes. No van a hacer muchas hipótesis para su proyecto ni para su trabajo final, solo van a trabajar con la primera, que sería la hipótesis de investigación, también conocida como hipótesis de trabajo o hipótesis alternativa, abreviada como H1. Pero pues esa es la hipótesis de la que hemos estado hablando en esta presentación. Es la suposición basada en datos lógicos que tuvimos a través de los antecedentes y que va a ser comprobada con el proyecto de investigación que vamos a realizar. La otra hipótesis que existe es la hipótesis nula. Eh, Básicamente, si lo quieren decir de forma sencilla, es lo opuesto a la hipótesis alternativa. O sea, si la hipótesis dice que por el estrés se le cae el pelo a las personas, la hipótesis nula va a decir que el estrés no causa que se le caiga el pelo a las personas. Así de sencillo se hace la hipótesis nula. Nada más es contradecir la hipótesis alternativa que se planteó. Yo honestamente nunca la uso. Hay personas que si no ven una hipótesis nula en un proyecto de investigación piensan que está mal. A mí se me hace algo lógico y redundante. No veo la necesidad de poner exactamente lo opuesto de mi hipótesis. Quienes creen que sí es importante dicen que la importancia de la hipótesis nula es que es la hipótesis que tú como investigador vas a tratar de rechazar con tu proyecto de investigación. Yo no le veo tanto el caso. Yo creo que si tienes tu hipótesis alternativa, ya si la reafirmas o la rechazas, da lo mismo. Pero hay gente a la que, si no le ponen la hipótesis nula, dice que está mal. En este caso, nada más concrétense a poner la hipótesis alternativa. Si quieren poner la hipótesis nula para practicar, pónganlo, pero no es necesario. Y otra cosa que es importante que sepan, no lo van a hacer ustedes, pero sí me interesa que sepan que existe, es que también hay proyectos libres de hipótesis. Estos proyectos en algo como lo que están haciendo ustedes ahorita, que sería como un protocolo de investigación, no tienen una hipótesis definida ni clara. Por eso se les llama libres de hipótesis. No quiere decir que se va a terminar el proyecto y que no va a haber una hipótesis. Solamente son libres de hipótesis al principio. Este tipo de proyectos se basan en empezar a trabajar sin una hipótesis definida y ya una vez que se obtienen los resultados y se analizan estos resultados, se genera la hipótesis y luego se prueba esa hipótesis que se generó en ese segundo momento. Básicamente, por ejemplo, este tipo de proyectos libres de hipótesis se empezaron a popularizar con las ciencias ómicas, que son la genómica, proteómica, metabolómica. ¿Por qué? Porque en estos proyectos ómico significa que analiza todo. Por ejemplo, genómica analiza todo el genoma, proteómica analiza todas las proteínas. Entonces lo que hacían era analizar, por ejemplo, si hablamos de proteómica, analizar todas las proteínas de una célula en particular, o de un organelo en particular. Y ya que veían la expresión de todas esas proteínas, pues veían cuál les llamaba la atención y ahí se generaba la hipótesis. Pero en el principio pues empezaban sin una hipótesis, nada más era como tenían una fase exploratoria y ya que analizaban los resultados iniciales, generaban una hipótesis y ya continuaba el proyecto como los demás como en la estructura clásica, pues ya en un momento que generaban una hipótesis,
Entonces establecían sus objetivos, establecían su metodología, probaban o refutaban esa hipótesis y ya continuaba todo el proyecto como si fuera uno tradicional. Entonces, esto nada más es como cultura general para que sepan que existen al menos dos tipos de hipótesis, que la primera hipótesis, que es la hipótesis de investigación, hay algunos autores que le llaman hipótesis de trabajo, otros le llaman hipótesis alternativa, a lo mejor la pueden ver abreviada como H1, todos estos son sinónimos de la que están hablando de la misma hipótesis, en la que yo les voy a pedir. Existe la hipótesis nula y también existen proyectos libres de hipótesis, aunque solamente están libres de la hipótesis en la fase inicial. En una segunda fase ya generan hipótesis y continúan normal. Ahora, si nosotros partimos del supuesto, o más bien, partimos del hecho de que la hipótesis inicialmente es una suposición, si es suposición, a pesar de que nosotros lo hacemos con toda la intención de que eso sea lo correcto, se puede dar el caso de que nos equivoquemos. Y de que una vez que terminamos de hacer el proyecto de investigación y de analizar los resultados, resulta que nuestra hipótesis no era lo correcto, o sea, se rechaza nuestra hipótesis. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y qué pasa ahí? Básicamente no pasa nada. O sea, para empezar, la hipótesis la pueden... hay algunos autores que dicen que son plásticas. Esto quiere decir que se pueden ir modificando, pues así como la plastilina tiene una forma, pero se puede ir moldeando otras. Pueden ir cambiando, pueden ir evolucionando, ya hasta que ustedes escriben la tesis final, pues ahí ya dejan la hipótesis definitiva. Pero si a pesar de que la fueron modificando, todo indica que su hipótesis inicial es errónea, no sucede nada. Que ustedes tienen que enfocarse en que el proyecto de investigación esclareció dudas. Si tu hipótesis inicial estaba mal, por lo menos ya saben que así como lo plantearon, no es la solución y hay que buscar por otro lado. Entonces no sucede nada. Deben de tener muy presente que en el área de investigación los resultados negativos también son muy importantes. De hecho, muchas veces más importantes que los positivos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un proyecto de investigación de ortodoncia que estaban revisando el procedimiento de desproteinización antes de colocar los brackets y tenían la hipótesis de que si hacían eso, el bracket se pegaba mejor y ya no se le caían a los pacientes durante todo el tiempo que tenían que tener pegado el bracket en el diente. Y en la justificación decían, no, pues es que si nosotros mejoramos el pegado del bracket, el tiempo del tratamiento va a disminuir porque no se le van a caer, vamos a gastar menos dinero en material, el momento de estárselos repegando, le va a salir más barato al paciente, va a salir más barato para nosotros, vamos a ahorrar tiempo, es muy importante hacer esto. Hicieron el proyecto y resultó que no. Se les caía el mismo número de brackets y sin importar si hacían la desproteinización o no. Pero lo importante es que por lo menos ya sabes que no tiene caso gastar en eso porque no te va a dar ningún beneficio. Y eso es muy importante también. Bueno, pues entonces con eso terminamos con la hipótesis y seguimos a los objetivos. Entonces, quise empezar esta parte de los objetivos con este esquema general para que tengan una idea de para qué sirven los objetivos en un proyecto de investigación. Y bueno, podemos aprovecharlo para ir aclarando que van a tener dos tipos de objetivos en un proyecto de investigación.
va a tener un objetivo general, únicamente uno, y va a haber a ver, aquí hubo un error de dedo. Aquí, esta parte deben ser objetivos específicos. Déjenme se los corrijo. Ahí está, ya está corregido. Entonces, es un objetivo general por proyecto y varios objetivos específicos. ¿Cuántos? Varía dependiendo de la complejidad del proyecto, del tiempo que vayan a tener, del dinero que tengan. Generalmente son más de 3. Y el objetivo de estos objetivos, bueno, no son muy redundantes, pero estos objetivos les van a servir para que una vez que los alcancen o que los cumplan, tengan todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar la decisión de si se valida o se rechaza la hipótesis de su proyecto. Entonces, los objetivos es algo muy importante de su proyecto de investigación. El que ustedes planteen los objetivos adecuados es muy importante porque de ahí va a depender qué pasa con su hipótesis al momento de que deje de ser hipótesis. Si ustedes, los objetivos les van a servir para que tengan las herramientas necesarias para que puedan decir con seguridad si la hipótesis que nos planteamos en un principio es lo correcto, estamos en lo correcto, o la hipótesis que planteamos está mal, hay que buscarlo por otro lado. Entonces, primero vamos a hablar de generalidades de los objetivos de la investigación. Básicamente, el que son aquellas cosas que queremos alcanzar o realizar con el desarrollo del trabajo de investigación. Otra forma de decirlo es que los objetivos es lo que nosotros proponemos lograr, las metas que queremos llevar a cabo para, como les había dicho, poder tomar una decisión con respecto a la hipótesis del proyecto de investigación. Los objetivos son los pasos que nos van a llevar a la solución del problema de investigación que estamos abordando. Otra forma de verlo es que son las etapas de la metodología que debemos alcanzar o completar o resolver para obtener los resultados necesarios que nos permitan aceptar o rechazar la hipótesis del proyecto de investigación. Hay algunos autores que realzan la importancia de los objetivos en la siguiente frase. Los objetivos correctos nos van a guiar a seleccionar los medios idóneos, que sería la metodología, para realizar el proyecto de investigación. Entonces, como no podía ser de otra forma, objetivos también es una parte muy importante del proyecto. Ahora sí vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿no? Entonces empezamos con el objetivo general. El objetivo general también es algo muy corto, es un enunciado que puede ser macro, es decir, un enunciado grande, pero el objetivo general es el propósito del investigador en cuanto a los aspectos que desea integrar y conocer. Es decir, el objetivo general va a apuntar a solucionar el problema general determinado en el planteamiento del problema. Es el resultado final que queremos alcanzar con esta tesis o proyecto de investigación y se podría decir que también es la razón por la que se realiza la investigación. Entonces, otra cosa que es muy importante destacar es que guarda una muy estrecha relación con la hipótesis del proyecto y que para lograr alcanzar el objetivo general es necesario la formulación y la ejecución de los objetivos específicos. Entonces vamos a tratar de aclarar un poco estas ideas. Una vez que ustedes plantean su hipótesis, su objetivo general sería probar esa hipótesis. Y si ustedes plantearon la hipótesis pensando en que era lo correcto, el objetivo general sería determinar si lo que ustedes plantearon en su hipótesis podría ser una de las cuestiones. O establecer la duda que ustedes tienen, esclarecer tal cosa, en ese tal cosa iría la duda que ustedes tienen. Hay diversas formas en las que ustedes pueden plantear el objetivo general. Solamente lo que les pido es que analicen bien
la hipótesis del proyecto, analicen bien el planteamiento del problema que tienen y planteen un objetivo general que les sirva para poder tomar una decisión con respecto a la hipótesis después de que hagan la metodología. ¿Qué elementos debe tener un objetivo general? Pues básicamente los podemos acotar a dos: la acción y la delimitación. La acción pues es donde va el verbo que es lo que van a hacer, y en esta parte pues se indica el grado de complejidad del objetivo. En la parte de delimitación es donde ustedes van a poner características particulares de lo que van a investigar. Acuérdense que en un principio les decíamos, hay problemas generales muy amplios, pero ustedes lo tienen que hacer muy específico solamente de lo que van a analizar. Eso es especificar algo. Bueno, en el objetivo general también lo tienen que delimitar eso que ustedes fueron especificando. Entonces, eso está relacionado con características de lo que ustedes van a estudiar, con las unidades que van a estudiar, en las que lo van a estudiar, o con el tiempo en el que lo van a estudiar. Creo que les va a quedar un poco más claro con el ejemplo que está aquí abajo. El objetivo general que viene en este ejemplo dice: analizar el grado de competitividad del sector de la construcción en Perú. Ese es el objetivo general completo. La parte de la acción, que es la primera sección del objetivo, que sería analizar el grado de competitividad. La parte de delimitación es donde especifica de qué, del sector de la construcción en Perú. Y si hubieran querido ser más específicos, lo hubieran puesto en el año 2017, por decir algo. Lo hacen más específico todavía, delimitan aún más. Pero pues, básicamente estas son las cuestiones que ustedes deben incluir en su objetivo general. ¿Qué es lo que van a hacer y en qué o en dónde? Ahora, una vez que tienen estructurado su objetivo general, el siguiente paso sería que ustedes establezcan los objetivos específicos que les van a servir para alcanzar el objetivo general. Hay personas a las que se les hace confuso esto de tener un objetivo general y otros específicos. En realidad, creo que una vez que lo entiendes, esa confusión se disipa de forma muy fácil. Yo, por ejemplo, antes a mis alumnos les daba la analogía de que, por ejemplo, me imagino que todos alguna vez han visto, si no completan, que sean las noticias, las carreras de saltos con obstáculos. El objetivo general es llegar a la meta. Los objetivos específicos serían cada obstáculo en particular que tienen que brincar los corredores. Otro ejemplo, a lo mejor un poco más aterrizado con ustedes, sería ustedes como estudiantes en la Facultad de Odontología. Su objetivo general es egresar de la Facultad de Odontología, titularse y tener la capacidad de ser odontólogos, de ejercer la odontología. Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos serían ir a acreditar cada semestre o cada año escolar. Otro objetivo específico podría ser acreditar con calificación mayor a 6 o 7, no sé qué es lo mínimo que les pidan. Tener el número mínimo de pacientes al menos en cada una de las clínicas, tener los créditos necesarios, cumplir con al menos una de las categorías de titulación, y ejecutar el servicio social. Todas esas que son cuestiones que deben de ir haciendo para poder titularse serían sus objetivos específicos. Entonces, en el proyecto de investigación pasa lo mismo. Ustedes, el objetivo general es qué es lo que tienen que hacer para poder probar, rechazar o aceptar su hipótesis en general. Y ya los objetivos específicos son cada uno de los pasos o de las etapas que tienen que ir haciendo para que puedan completar su objetivo general. Por eso es que se dice que los objetivos específicos son metas parciales.
Es decir, actividades que van a realizar de la metodología del proyecto de investigación para poder lograr el objetivo general. En el caso de los objetivos específicos, pues tienen una estrecha relación con la metodología y con la hipótesis del proyecto. ¿Por qué con la metodología? Porque se podría decir que los objetivos específicos son etapas de la metodología, y con la hipótesis porque se supone que la metodología está planteada para poder tomar una decisión con respecto a la hipótesis. Bueno, la metodología está planteada para obtener toda la información que nos ayude a tomar la decisión con respecto a la hipótesis si se rechaza o se acepta. Por eso es que hay esa relación entre estas dos partes del proyecto de investigación. Las características que deben de tener los objetivos específicos es que deben ser medibles, deben ser concretos, y como va a haber muchos, pues cada objetivo tiene que estar acotado a solo un aspecto de identificación. Como características, además, deben de ser claros, precisos, concisos, y siempre inician con un verbo en infinitivo, es decir, probar, redactar, medir, analizar. Ese tipo de terminación es el infinitivo para un verbo, y la elección del verbo es muy crítica al momento de redactar cada objetivo específico, porque si ustedes eligen mal el verbo, pues están dando a entender que van a hacer otra cosa distinta a lo que tenían en mente. Entonces pónganle mucha atención a qué verbo le colocan a cada objetivo específico. Vean si es el más adecuado para lo que ustedes tienen en mente. Obviamente los objetivos específicos también tienen mucha relación con el objetivo general, porque la consecución de todos los objetivos específicos nos va a llevar directamente a cumplir con el objetivo general. Entonces, como hay esta relación, por ejemplo, hay algunas cuestiones que son como que lógicas, ¿no? Una de ellas es que si el objetivo general es comparar, entonces en el momento de redactar los objetivos específicos va a haber la necesidad de incluir algunos que sean descriptivos y algunos otros que sean comparativos. ¿Por qué? Porque si quieres comparar algo, primero tienes que describir una cosa, luego describir la otra que quieres comparar y luego compararlo. O sea, si se fijan, aquí también viene el por qué generalmente son más de 3. Si ustedes quieren comparar dos piezas de mano para ver cuál es más eficiente, entonces el primer objetivo sería comparar la pieza de mano 1. El segundo objetivo específico sería comparar, que diga, analizar, describir la pieza, el funcionamiento de la pieza de mano 1, sería el primer objetivo. El segundo objetivo sería describir el funcionamiento de la pieza de mano 2. Y el tercer objetivo específico sería comparar el rendimiento de ambas piezas de mano y ya. Ya una vez que los comparan, pues ya entonces tendrían información para completar el objetivo general, que sería determinar cuál de las dos piezas de mano es la más adecuada para comprar, por decir algo, o tiene un mejor rendimiento. Si el objetivo general es explicar, entonces tienen que haber algunos objetivos específicos descriptivos, algunos analíticos y algunos comparativos, algunos explicativos. Si el objetivo general es proponer, entonces tiene que haber objetivos específicos que describan, otros que analicen, otros que comparen, otros que expliquen, a lo mejor unos que predigan, otros que proyecten. Proyecten es como hipoteticen, por decir algo. Pero en general lo que les quiero decir aquí con esta diapositiva es que dependiendo de cómo redactaron su objetivo específico, van a ser cuántos objetivos, de cómo redactaron su objetivo general, va a ser qué tipo de objetivos específicos deben de tener, cuántos. Dependiendo del objetivo general, van a ser los verbos que deben de utilizar en los objetivos específicos. Una vez que se pongan a trabajar en ello, van a ver que se les va a hacer más lógico
y más fácil de hacer que estándolo escuchándolo. Cuando ustedes estén en la etapa de que están redactando los objetivos de la investigación, las preguntas que les pueden ayudar serían qué tipo de información se necesita, qué información estoy buscando, qué tanta información necesito, qué metodología debemos usar para generar la información que estoy buscando, qué tan factible es lo que estamos proponiendo en cuestión de dinero, de tiempo, de logística, de permisos, etcétera. A quién se le debe informar de los resultados finales de la investigación. Esto más que nada es porque si nada más lo van a hacer para una tarea en una materia, pues es un poco más relajado el asunto. Si lo van a hacer para una tesis de licenciatura, es un poco más estricto, pero sigue siendo relajado. Si lo van a hacer para una tesis de posgrado, de especialidad o de maestría, es más estricto todavía, pero hay cierto margen ahí de maniobra. Pero ya si lo van a hacer para una tesis de doctorado, que va a terminar publicada en un artículo de investigación, pues como ya va a ser una revisión internacional, debe de cumplir con ciertos requisitos y ciertos criterios que en las otras etapas no. Y debe de ponerse en ciertos objetivos específicos especiales. Ustedes, como luego dicen en clase, están chiquitos, así que manténganlo simple. Solamente limítense a plantear los objetivos específicos necesarios para que obtengan la información que necesitan para cumplir con el objetivo general. Si son 3, si son 5, si son 8, no importa. Lo que importa es que sean los que se necesitan para obtener la información para cumplir con el objetivo general. La última parte que vamos a ver el día de hoy es la parte de metodología. Creo yo que también se les va a hacer fácil porque es algo que hemos visto el mismo formato en otras ocasiones, en, en, en mayor o menor medida, pero yo estoy seguro que todo el mundo ya ha visto algo relacionado con la metodología o incluso muchas veces hasta lo han hecho ustedes mismos. ¿Qué puede estar relacionado con la metodología de un proyecto de investigación de la vida común y corriente o del día a día? Es muy sencillo. Los tutoriales, los instructivos, cuando ustedes dejan indicaciones por escrito, básicamente eso es versiones comunes y corrientes de metodología. Entonces, yo creo que todos ustedes alguna vez han hecho o leído y seguido un instructivo o un tutorial o una recomendación de haz esto primero, luego esto, luego esto, luego esto. Eso en realidad es una metodología a lo mejor un poco simplificada, pero con la misma esencia y la misma estructura. Entonces, ya aterrizándolo a un proyecto de investigación, la metodología es la parte de la tesis que tiene como objetivo presentar el diseño de la investigación y todos los aspectos relacionados con la ejecución de esta parte, ¿no? Es decir, es como la hoja de ruta que va a seguir el alumno que va a realizar el proyecto de investigación o el investigador. En esta parte de metodología se debe describir explícitamente los procedimientos o el procedimiento desarrollado durante la investigación. ¿A qué se refiere con explícitamente? Es al mayor detalle posible. O sea, entre más explícitos y detallistas sea, mucho mejor. En palabras más sencillas, la metodología es donde plasman lo que van a hacer durante el proyecto de investigación. Por eso, hay algunos autores que dicen que la metodología es el corazón de la investigación. Es también por eso que dicen que debe planificarse de forma muy cuidadosa. Y después, al momento de redactarla, es importante que lo hagan de tal manera que otras personas puedan comprender claramente lo que hicieron y replicarlo en caso de ser necesario.
Ese último punto es lo que va a determinar si su metodología está bien o es correcta o no. Si ustedes hacen una metodología, pero no le ponen los detalles necesarios que permitan que otra persona vuelva a hacer esa metodología y tenga los mismos resultados que ustedes, entonces estaban en su metodología. ¿Cuál es la mejor manera de evitar eso? Pues ser lo más detallado posible. O sea, si van a hacer un experimento en particular, describan a detalle el procedimiento. Si van a utilizar aparatos, describan a detalle qué aparato van a utilizar, de qué marca, qué modelo, en qué condiciones. Si van a utilizar ciertos reactivos, qué reactivo utilizaron, en dónde lo compraron, de qué marca. Incluso se llega al extremo de poner hasta el lote del reactivo. Eh, Como generalidad en metodología, pues se señalan cuestiones como el tipo de estudio. Esto de tipo de estudio no lo abordamos en este curso. No es algo que ustedes necesiten saber en este momento, así que se los pongo para que sepan que existen diversos tipos de estudio, pero ustedes no se preocupen por eso ahorita. El alcance del proyecto tampoco es algo que se tienen que preocupar ustedes por él. Análisis presupuestal es otra cosa que no van a incluir. Les pongo aquí con negritas y subrayado las cosas que ustedes podrían incluir en su metodología. No es necesario que pongan todas ellas, ¿sí? Hay algunos que en la metodología pueden poner que van a usar ciertas muestras que pueden ser pacientes, que pueden ser alumnos de la facultad. Por ejemplo, hay un equipo que va a trabajar con identificar cuestiones de cómo tener más pacientes para los alumnos de la Facultad de Odontología. Yo les había comentado que una de las posibles metodologías que podían hacer era entrevistar a los alumnos o entrevistar a los pacientes para ver qué información útil podían sacar de ahí. Entonces, su muestra de estudio pueden ser, si quieren entrevistar pacientes, pues pacientes que acudan a la facultad a la clínica de la Facultad de Odontología, tal cosa. Si van a entrevistar alumnos de la facultad, bueno, la muestra de estudio serían alumnos inscritos y en activo de la Facultad de Odontología durante el semestre tal, por decir algo. Pero no sé, varía dependiendo de cada proyecto. Hay algún proyecto que, por ejemplo, posiblemente para probar algo necesite hacer algún experimento. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a poner ahí en su metodología que necesitan hacer un experimento, pónganlo. Acuérdense que nada más están en la fase de planeación, no lo van a ejecutar. Si ustedes han visto que para encontrar la respuesta a la hipótesis que están buscando, se necesita revisar algo, no sé, por microscopía electrónica, pónganlo. Pongan lo que puedan de la metodología de microscopía electrónica y ya, yo les ayudaré a completarla o a revisarla. Si ustedes van a hacer búsqueda de información, pues pongan qué criterios, qué metodología van a seguir para buscar esa información. Es decir, qué fuentes de información van a utilizar, con qué filtros van a revisar esta información, cómo van a depurar la información, qué criterios van a tomar en cuenta para seleccionar los que van a revisar, etc. Varía mucho dependiendo de qué proyecto van a hacer. Vale, creo que me regresé. No, estaba bien. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tomen como referencia una receta, un instructivo. Si se fijan, ponen cosas muy puntuales de primero hagan esto, luego hagan esto, luego hagan esto, luego hagan esto. En la metodología de un proyecto de investigación se sigue el mismo patrón. Tienen que poner las cosas en orden cronológico, es decir, primero vamos a hacer esto, luego con esto vamos a hacer esta otra cosa, luego esto, luego esto. Entonces quiere decir que lo primero que ponen en metodología
va a ser lo primero que en teoría harían al momento de ejecutar el proyecto de investigación. Dependiendo de qué tantas cosas van a plantear, va a ser el que tanto metodología van a poner. Si nada más piensan hacer 3 cosas, pues hacen la descripción de cómo van a hacer esas 3 cosas. Si van a poner 2 cosas, pues hacen la descripción de cómo van a hacer esas 2 cosas. Ya en una tesis de posgrado se les pide a los alumnos que incluyan métodos estadísticos para analizar sus resultados. Ustedes no. Entonces esa parte me interesa que sepan que si lo hacen va en la metodología, pero ustedes no lo van a poner para su trabajo final. Ok, con esto terminamos por el día de hoy. En unos días más, el jueves les voy a subir la otra presentación, pero acuérdense, déjenme regreso a la diapositiva inicial, bueno, la primera. Ok, acuérdense que su trabajo final va a llevar hasta metodología y referencias bibliográficas. De referencias bibliográficas fue ya en la clase que hablamos sobre cómo buscar artículos y el uso de los programas que manejan las referencias. Ya en teoría se han estado generando conforme ustedes trabajan en el marco teórico. En la parte de metodología podrían llegar a poner referencias si ustedes lo quieren hacer. Es algo que ya les había comentado. Si ustedes van a usar un método o plantean usar un método que ya se ha publicado en algún otro artículo científico, pueden evitar escribirlo. Si ponen, vamos a usar el método fulanito de tal, como lo usaron en tal artículo, y ponen la referencia. Pero si van a utilizar una metodología que ustedes están generando o que le hicieron modificaciones a lo que habían hecho otras personas, pues entonces tienen que describirlo todo por completo. Creo que eso es todo ahora sí, entonces los dejo, cuídense, si tienen alguna duda, pues ahí me escriben en la plataforma de Classroom y nos ponemos de acuerdo. Y cuídense mucho.